El día de hoy te voy a enseñar qué es la administración de empresas. Me gustaría primero explicarte el concepto directo para que tú sepas lo que significa. Esto lo voy a decir conforme a Chavenato, que es un autor contemporáneo y se puede decir que es de esta época. Y Chavenato define la administración como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos organizacionales para alcanzar objetivos de manera eficiente y eficaz, pero siempre a través de las personas. Y esto nos da una definición que es crucial, porque cualquier persona puede de alguna manera darse un pensamiento sobre lo que es la administración, y por eso es que es tan problemático, porque hay personas que creen que la administración solamente es manejar Excel, o solamente es hacer un DOFA, o es hacer dinámicas con los empleados. Uno escucha personas diciendo, no, es que esos por allá, los de administración, esos son los que les pagan a uno y ya, o son los que lo mantienen regañando, o son los que no hacen nada. Y pues ante ese pensamiento es válido, porque la administración puede verse al final de cuentas como una ciencia, como un oficio o como un arte. Si lo vemos como una ciencia, involucra el método científico, que ya es observar, verificar, validar y comprobar. ¿Cómo podemos al final de cuentas hacer que este proceso que estamos haciendo de emprender una empresa, de administrar unos recursos, de crear un producto, lo que sea, pues tenga, digamos, una medición? Porque es que lo que no se mide no se mejora al final de cuentas. Y entonces, si nosotros no tenemos este proceso para poder entender cómo medir a una empresa, pues no estamos haciendo nada, porque no podemos saber si estamos avanzando o no. En cuanto a lo del oficio, pues las personas, digamos, que aprendían a través de la práctica, porque eran empresas familiares, es decir, que primero era tu abuelo, después era tu padre, y después te decían, venga, mijo, ayúdenme a administrar la empresa, y entonces uno iba a administrar la empresa. Así se podría ver como un oficio, y como un arte es como al final de cuentas lo que vaya surgiendo, es como una intuición, como que hoy tú iniciaste una empresa sin nada de conocimiento y ya después del tiempo pues te fuiste dando cuenta que eso te fue funcionando porque hiciste esto, esto y esto y esto, pero tuviste muchos fracasos que te hicieron tal vez comprender que ese no era el camino y te tocó que coger otro y por ahí te salió. Entonces, pues todos están en lo cierto, porque al final de cuentas cada persona puede tener su propio concepto de lo que significa la administración de empresas. Ahorita en este video me gustaría enseñarte el mío, para mí qué significa administrar, ¿ok? Y creo que te va a sorprender mucho, así que quédate hasta el final. Primero hay que entender, digamos, lo que significa para Peter Drucker. ¿Por qué es importante? Porque Peter Drucker mencionaba que la administración es un proceso social, que se configura como un espacio social, es decir, que yo trabajo y logro los objetivos de una empresa no por un método así empírico, así de hacer las cosas a la maldita sea, sino que yo las lograba trabajando con las personas y teniendo un método planificado y sostenido en el tiempo. Es lo que mencionaba Peter Drucker. En cuanto a Fayol, que es un autor mucho más clásico, involucraba que la administración de empresas es algo mucho más universal, es decir, que cualquier persona, sin importar su profesión, empresa o producto o servicio o lo que sea, puede implementarlo. Entonces él simplemente mencionaba que se necesitaba lo que era planificar, prever, organizar y coordinar y controlar. Listo, era lo que necesitaba. Y que este proceso universal de alguna manera es una actividad racional que surge del análisis y de la planificación. Es decir, que al final de cuentas era una racionalidad que iba dentro de la dimensión humana del proceso administrativo. Es decir, que cualquier persona, con el simplemente hecho de pensar lo que está haciendo y reflexionar como algo de decir yo qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, ya podía administrar una empresa sin importar si tenía título universitario o no lo tenía. En cuanto a un enfoque más contemporáneo, tenemos a Mintzberg, que él de hecho critica esa visión de que es excesiva racional de la administración y que debía entenderse como una práctica situada. Es decir, que al final de cuentas él no estaba de acuerdo con que todo mundo pudiera administrar una empresa así porque así, sino que debía verse de forma contextual, es decir, cada persona dentro de sus propias características pues podía administrar su empresa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia?
que Fayol proponía una regla general para todas las empresas, es decir, usted hace esto, esto, esto y esto, y es seguro que usted va a tener éxito. Pues no es así. Aquí ya viene Fayol a decirnos, mire, es que hay una situación, es que qué tal si es una persona indígena, qué tal si es una persona que tiene ciertas características, qué tal si es una persona que vive en el Guaviare, en medio de la selva, qué tal si es una persona adinerada que vive en los barrios más ricos de una ciudad. Ahí, ¿qué pasa? Una empresa que la pongamos en cada uno de los territorios va a funcionar igual. No. ¿Por qué? Porque justamente él hablaba de cómo se transforma la administración de acuerdo al espacio donde está inmersa y de acuerdo a los pensamientos individuales de cada persona. ¿Listo? Tenemos a Simon que nos mencionaba sobre la racionalidad limitada. Es decir, que a final de cuentas un administrador o cualquier persona que tenga cualquier proyecto, empresa o lo que sea, pues puede administrar una empresa, pero va a tener ciertos retos. Que muchas veces administras empresa con muy pocos recursos, con lo que son restricciones de tiempo y con lo que es, digamos, problemas dentro de la administración. Es decir, yo tengo unos recursos limitados, que puede ser, digamos, yo quiero montar una panadería y entonces yo solamente tengo un horno, tengo una estufa y tengo, digamos, toda la cuestión de las mesas y ya. Entonces Herbert Simon es decir, ¿cómo se puede tener un proceso de pensamiento que me ayude a crear una empresa desde esa limitación? ¿Listo? Desde eso, que al final de cuentas pues no es más, o sea, como decir, vea, yo tengo esto y yo cómo puedo hacer simplemente con esto para crear algo, ¿listo? Entonces yo tengo un canal de YouTube y lo único que necesito es tener una cámara o es tener un celular o es tener cualquier cosa que me permita grabarme y ahí ya puedo, digamos, iniciar este proyecto de este canal. Sin la necesidad de tener equipos profesionales, de que tener una cámara profesional o de que tener literalmente una cámara de cine, no. Con un celular lo puedo hacer. Ahorita, ¿cuál es la cuestión de esto? Que justamente Simon nos mencionaba que hay que considerar muchas variables y que se tiene que tener un proceso continuo de mejora para poder crecer en esa organización. Que una organización que tenía unos recursos limitados, si no cambiaba esa perspectiva en un futuro cercano, se iba a quedar en ese mismo crecimiento, es decir, que nunca iba a crecer. Pongamos el ejemplo de los recursos materiales que mencionaba Marx, que una persona con recursos, que nacía con unos recursos materiales, pues era más probable que tuviera éxito. Los recursos materiales, es decir, yo crezco en un barrio o en una zona, digamos, con mayores oportunidades, crezco en un país, digamos, primermundista, pues voy a tener muchas más oportunidades que una persona que tal vez viva en un país tercermundista o con menos oportunidades de desarrollo. ¿Listo? Mientras que ya avanzando en el tema, pues tenemos a McGregor con la teoría de X, Y y Z, donde él mencionaba que el administrador de empresas, pues haciendo unos análisis y unas investigaciones que hizo en Japón, ¿listo? Se daba cuenta que había diferentes formas de administrar, que había un perfil más X, que involucraba que cuando las personas eran pasivas y evitaban el trabajo, es decir, que no querían hacer nada. Ahí pues él mencionaba que este tipo de personas había que tratarlas de manera autoritaria, es decir, usted tiene que hacer lo que yo le digo porque si no, lo despido. ¿Listo? En cuanto a la teoría Y, él mencionaba que las personas son responsables y creativas y que la administración será participativa. ¿Listo? ¿A qué se refiere esto? De que una persona puede ser proactiva, puede tener su propia autonomía y decir yo me propongo unos objetivos y de manera personal los puedo cumplir, los puedo desarrollar y no necesito que alguien más me esté vigilando y dando órdenes, sino que yo por mi propia autonomía puedo realizar estos proyectos. Entonces a estas personas se le nombra como las personas Y. Y tenemos las personas Z, que era como funcionaba la sociedad japonesa, que ellos se organizan de manera colectiva en grupos para poder cumplir objetivos y que
de esa forma colectiva desarrollaban líderes, desarrollaban personas que tenían cierto grado de libertad para poder desarrollar esas tareas. Y ahí fue cuando se transforma un poco la visión que hay sobre la administración, porque ya se hace parte de algo más humano, algo más de participación. ¿Listo? Y ya nos demuestra que al final de cuentas Chavenato es una de las últimas teorías que señala, y por eso fue la definición que dije, que él dice que la administración trata de trabajar ya en colectivo, como decía McGregor, pero definitivamente a través de un proceso formal de planear, organizar, dirigir y controlar, que sin importar la persona y sin importar su situación y sin importar el ambiente, si planeaba, organizaba, dirigía y controlaba, estaba administrando algo. ¿Listo? Que le puede salir bien o le puede salir mal, eso no tiene, digamos, nada que ver, pero lo que nos decía él es que debería ser un proceso coherente y sostenido en el tiempo, que no sea algo que al final de cuentas son como herramientas y ya, no, sino que tiene que ser un proceso que se va mejorando a través del tiempo. Y de que si yo trabajo en equipo y voy descubriendo cómo funciona la empresa, puedo crear mis propios métodos, mis propias herramientas, y que no voy a necesitar ni utilizar una matriz DOFA, una matriz Pestel, ni nada, digamos, de esas cosas que se pueden decir administrativas, porque nosotros tenemos nuestro propio proceso. Entonces, de eso es lo que nos habla Chavenato, y es de hecho una de las principales definiciones que tiene la administración. Ahorita, la reflexión que te quiero dejar es que al final de cuentas no basta con que una administración sea eficiente si no implica o no, digamos, no tiene conciencia de las implicaciones éticas, sociales y humanas que hay dentro de una empresa. ¿Listo? Que al final de cuentas las empresas muchas veces se enfocan en que una empresa genere recursos, genere ingresos y ya. Y pues siguen privilegiando el tema de la productividad. Es decir, que tú mientras más productivo seas, pues vas a valer más en un mercado laboral. Entonces, si yo hoy produje 100 unidades y tú produjiste 10, entonces yo soy más valeroso o tengo más valor en el mercado. ¿Listo? Ese es un error que de hecho se está transformando y ya no se está viendo tanto el progreso de una organización por medio de la productividad marginal, de cuántos productos hace al día, sino de la evolución humana, es decir, de cómo se están transformando las personas. Ahorita, hay que entender que la sociedad funciona bajo 3 pilares en específico: el estatus, el poder y el dinero. Y al final de cuentas, muchas veces las organizaciones no consideran a las personas, y cuando vemos en una sociedad colombiana donde el vivo vive el bobo, y que al final de cuentas lo que usted necesita es ser vivo, lo que usted necesita es aprovecharse de los demás, lo que usted necesita es aprovechar cada cosa, se le olvida, digamos, que hay un otro y que ese otro también tiene valores, pensamientos y sentimientos. Entonces, ante eso solamente me queda preguntarte: ¿estamos formando administradores para maximizar ganancias o para transformar realidades humanas?